La Biblia retrata dos rebeliones ocurridas de ángeles. O sea, no solamente ocurrió una vez, sino que ocurrió dos veces. Y algunos teólogos, ¿verdad?, forzando algunos textos, están conjeturando de que ocurrirá una tercera rebelión, según sus observaciones apocalípticas, pero creo que están entendiendo mal el contexto del Apocalipsis. Pero lo que sí es cierto es que tenemos dos rebeliones en la Escritura. Y muy pocos cristianos saben esto. La mayoría saben que hubo una rebelión angelical, que Lucifer, ¿verdad?, se llevó la tercera parte de los ángeles, y es lo que conoce el cristiano típico en las iglesias evangélicas. Y está bien, porque es un avance en el conocimiento. Sin embargo, la Escritura retrata, registra y nos da datos específicos de otra rebelión ocurrida, ¿verdad?, en la cual difieren los estudiosos de la Biblia. Por supuesto, hay diversas opiniones, pero el peso de la Escritura sí está del lado de aquellos que creemos que existieron dos rebeliones según la palabra de Dios. Es interesante cómo el Señor, en un capítulo escatológico, ¿verdad?, como Mateo 25, es impresionante lo que Él dice. Dice que al final de los tiempos, Satanás, el Señor lo reprenda, será lanzado al lago de fuego, o sea, al infierno eterno, juntamente con sus ángeles. Ahora, ¿desde cuándo tiene Satanás ángeles? Esta es una gran pregunta. ¿Desde cuándo tiene ángeles? ¿Desde cuándo lo siguieron, verdad, estos ángeles? Miren, la primera rebelión ocurrida es la que todos conocemos. Y quizá conocemos así en términos generales. Satanás, el Señor lo reprenda, ¿verdad?, que en aquel tiempo era Lucifer, o como dice el hebreo, Helel ben Shahar, así dice el hebreo bíblico. Helel ben Shahar quiere decir el lucero, hijo de la mañana, o Luzbel, o el portador de luz. Bendita la gloria de Dios. Y quizá nada más tenemos en mente, bueno, se rebeló y se llevó la tercera parte de los ángeles, y eso está genial. Sin embargo, lo que ocurrió en el pasado remoto, no sabemos hace cuánto tiempo ocurrió esta gran rebelión, o la primera rebelión de los ángeles. Escuchen, por favor, no sabemos, ¿verdad?, si fue hace miles o millones de años. No sabemos en qué momento ocurre esa rebelión. Pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría de los pensadores o estudiosos clásicos, o los padres de la iglesia, o los teólogos medievales y todo este conjunto de erudición, lo que sí es cierto es que concuerdan en algo: la rebelión de Satanás y la tercera parte de los ángeles tuvo que suceder antes de la creación de Adán y de Eva. Ahora, esta es simplemente una explicación muy superficial, porque yéndonos un poquito más allá, sabemos que los ángeles, todos los ángeles de Dios, fueron creados primero que los cielos y la tierra. Por eso en Job se dice que los ángeles estaban presentes cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra. Dice, cuando alababan y glorificaban, ¿verdad?, las estrellas los ángeles de Dios, porque en la Biblia se les llama estrellas. Los ángeles de Dios alababan y se regocijaban al ver la creación de Dios, cómo Dios creaba los cielos y la tierra. Eso nos dice que los ángeles existieron antes de la creación de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, se intuye, se conjetura de que la rebelión pudo haber estado antes de que existiera el mundo físico material. Bendita la gloria del Señor. Entonces no sabemos a ciencia cierta, no hay un dato, no hay un texto bíblico que nos diga en tal año ocurrió la rebelión. Por lo tanto, especulando solamente, podemos decir que pudo haber sucedido hace miles o quizá millones de años en el pasado. El universo entero está completamente destrozado.
Si tú le echas un vistazo a los planetas, a los asteroides, hay asteroides, ¿verdad?, que vagan en el espacio-tiempo a velocidades monstruosas. Ves la luna completamente llena de cráteres, ves muchos planetas completamente fuera hasta de sistemas solares, y eso es curioso porque los planetas tienen que orbitar alrededor de una estrella, y hay planetas vagando solos, planetas oscuros, planetas en la oscuridad, desviados completamente en el universo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? La Biblia registra en Apocalipsis 12 que Miguel y sus ángeles lucharon o tuvieron una guerra cósmica contra el dragón, que es la serpiente antigua, que es Satanás, y la tuvieron en el pasado remoto. La guerra se trabó en el universo, la guerra se trabó en el espacio-tiempo, y los planetas quedaron dañados porque utilizaron una energía extremadamente destructiva, y eso ocurrió en el universo. Bendita la gloria del Señor. Pero no sabemos a ciencia cierta en qué momento. Lo que la Biblia registra es lo siguiente: Apocalipsis 12:4, para que abra ahí y aprenda con nosotros sobre esta impresionante enseñanza. Apocalipsis 12, versículo 4. Lo único que sabemos es que en esa rebelión Lucifer, el Señor lo reprenda, se lleva la tercera parte de los ángeles. Dice amén. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, porque las estrellas así se le llaman a los ángeles en la Biblia, y los arrojó sobre la tierra. Cuando tú lees, ¿verdad?, todo el contexto de Apocalipsis 12, te das cuenta de la batalla colosal que tuvo el arcángel Miguel y sus ángeles contra Lucifer y sus ángeles. Bendita la gloria del Señor. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y dónde sucedió? Bueno, estas tres preguntas son fundamentales, pero en algunas de ellas tenemos que especular porque no tenemos suficiente información en algunos textos bíblicos. Pero ¿cómo sucedió? Llegó un momento en el cual Lucifer, que había sido creado perfecto, había sido creado hermoso, había sido creado de una manera impresionantemente bella. Dios dice que Lucifer era el sello de la perfección. No era él la perfección, pero era el sello de la perfección, porque la perfección absoluta de todas las atribuciones divinas las posee el eterno Hijo de Dios. Lucifer solamente tenía el sello de la perfección. Era un ser creado por Dios, ¿verdad?, con una luminosidad. Por eso se llama o se ha traducido como portador de luz. Lucifer, imagínense ustedes el hebreo Helel Ben Shahar, eso quiere decir el hijo de lucero, o el hijo de la mañana, o el hijo de luz, o el que porta la luz. Y saben, cuando el griego bíblico tradujo la palabra Helel del hebreo, ¿saben cómo la tradujo en griego? Fósforos, o sea, como un fósforo. ¿Qué es Lucifer? Un fósforo. De ahí viene la palabra fósforo o semáforo. De ahí viene, porque todo apunta a la luz. Esa criatura era extremadamente luminosa. Y hasta el día de hoy dice el apóstol Pablo que se disfraza como ángel de luz, porque todavía puede manifestarse así, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, el dirigente de los mormones pues se equivocó, porque dijo, ¿verdad?, un ángel se me manifestó y era luminoso. Sí, pues era Lucifer, te dio otro evangelio, cuate. Bendita la gloria del Señor. Entonces esta criatura fue creada extremadamente bella. Era tan hermoso que aquí comienza el cómo. ¿Cómo sucedió esto? ¿En qué momento pasó? En el instante en que esta criatura de tanta hermosura pensó egoístamente, ¿verdad?, que él era tan bello que nada ni nadie lo podía superar y que estaba en igualdad al Altísimo. Ese fue el instante en el cual la maldad en esa criatura que poseía libre albedrío, en ese instante esa criatura comenzó, ¿verdad?, la maldad y el pecado en sí mismo. Pecó de arrogancia, de soberbia, de altivez, y fue derribado por la potencia de Dios. Bendita la gloria de Dios. Está escrito así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí está.
Helel ben Shahar o Helei ben Shahar, pero quiere decir lucero o portador de luz, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, atentos, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Notaron esa impresionante declaración de Isaías? Quiero que noten, por favor, vamos a leerlo otra vez. Está escrito, mira cómo dice, atentos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ¿subiré a dónde? Ahí comenzó el pecado cuando dice, subiré al cielo. Atentos, si Lucifer está en el cielo, ¿cómo es que está diciendo, subiré al cielo? No tiene sentido el lenguaje. Si él estaba dentro de los cielos de Dios, o sea, en el tercer cielo, ¿por qué está diciendo subiré? Si ya está dentro, ¿por qué dice subiré? Si ya está dentro. No tiene sentido. Sigamos leyendo. No solamente eso, dice en lo alto. Pero luego la postura de algunos cristianos es que ya estaba en lo alto. Entonces, ¿por qué está diciendo subiré a lo alto? Pues no que pecó en lo alto. No, pecó desde otro punto del espacio-tiempo en el universo. Y por eso está diciendo subiré a lo alto, subiré al cielo de Dios. Y mire lo que dice, subiré junto a las estrellas de Dios. Si Lucifer estaba junto a las estrellas de Dios, ¿por qué está diciendo subiré junto a las estrellas de Dios? Y otro punto, dice levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Así se le llama en términos bíblicos, el norte es la gloria de Dios para los antiguos hebreos. Y dice el verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré. Pero si luego se concluye que ya está dentro del tercer cielo, ¿por qué dice que subirá más allá de las nubes del cielo? Bendita la gloria de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Entonces noten, Lucifer aquí peca y dice subiré al cielo, subiré en lo alto, subiré junto a las estrellas de Dios, subiré sobre las alturas de las nubes. Entonces la postura casi, ¿verdad?, tradicional del cristianismo, porque se tiene que escudriñar la Biblia con lupa para poder entender estos textos, es que Lucifer pecó dentro del tercer cielo. Escuchen esta aberración. No puede, atentos, según Apocalipsis, no puede existir inmundicia ni mancha en el tercer cielo, porque es la morada y la santidad de Dios. Por eso en la Nueva Jerusalén dice, nada inmundo, nada perverso podrá entrar en ella, porque es impenetrable la santidad de Dios y la protección de la divinidad de la Trinidad de Dios en el tercer cielo. Es imposible que haya ocurrido un pecado ahí. Alaba al Señor que Él viene pronto. Esa verdad, teología, verdad, la tratan de armonizar para hacernos a nosotros creer que el pecado empieza en el tercer cielo, la transgresión, y luego desciende después Lucifer y ataca al primer hombre llamado Adán. Entonces resulta que contradicen al apóstol Pablo, el cual dice estrictamente que el pecado no comenzó en el tercer cielo, sino que el pecado entró al mundo por un hombre. No dice que entró el pecado, ¿verdad?, al tercer cielo por Lucifer. Mas sin embargo, Pablo le da origen al pecado dentro del mundo físico y no fuera de él. Bendita la gloria de Dios. Entonces el inicio del pecado siempre está fuera del tercer cielo, nunca dentro. Así lo veas en Lucifer o lo veas en Adán, el primer hombre. Siempre el pecado está fuera del tercer cielo y no dentro. Alaba al Señor que Él viene pronto. Nada puede penetrar contra la eterna santidad de aquel que es 3 veces santo. Ese lugar no puede ser contagiado. Bueno, entonces este lenguaje contradice, ¿verdad?, esa tradición cristiana. Pero no solamente esto, quiero que vayan a Ezequiel capítulo 28 y verso 15. Ezequiel 28, 15 es otro pasaje que nos dice cómo fue que se origina esta rebelión.
de Lucifer. Y conectamos esto con Apocalipsis 12:4 y se nos dice que la tercera parte de los ángeles lo siguieron. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí se está hablando de la expulsión, de la caída y de la condenación o del castigo que Dios le impuso a Lucifer. Porque Dios no creó a Satanás, hermanos. ¿Sabían eso? Dios no creó a Satanás. Cuando le digan, oye, Dios creó a Satanás. No, Dios no creó a Satanás. Dios creó un querubín. Dios creó un ser santo. Dios creó a una criatura luminosa, bella y hermosa que lo adoraba y glorificaba. Entonces, lo de Satanás, él solito se hizo diablo porque cayó en su propia condenación. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad?, con las diferentes ideas. Estos textos lo único que nos dicen a nosotros y lo único que nos enseñan es que la rebelión de Lucifer pudo haber ocurrido hace miles o millones de años, arrastrando a la tercera parte de los ángeles del cielo. La pregunta es, ¿cómo los convenció? Dios mío santo, ¿cómo los convenció? ¿Cómo los siguieron? Imagínate, hermanos, atentos. Si Satanás tuvo el poder de convencer a un ángel, ¿tú crees que no tenga el poder de convencerte a ti y a mí para las tentaciones? Si venció a la tercera parte de los ángeles, los convenció, ¿verdad?, de ejecutar un golpe de estado, pues cuánto más no a nosotros que habitamos en casas de barro, como dice el escritor, cuyos cimientos están en el polvo de la tierra. Bendita la gloria del Señor. Porque somos carne, porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza débil. Podemos ser tentados por Satanás en cualquier momento. Si aquellos que son extremadamente poderosos los convenció, pues más a nosotros. Alaba a Cristo que Él viene pronto. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, esta rebelión, esta guerra se traba en el universo. Ocurre una catástrofe. La tierra llega a tener efectos impresionantes en Génesis 1 y verso 1 y 2, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, tuvo que descender para empezar a ponerle orden al caos, porque la tragedia universal era tremenda en el universo. Así de poderosos son estas criaturas, bendita la gloria del Señor. Pero venció el arcángel Miguel y sus ángeles. Dice que Lucifer no prevaleció, fue derrotado, bendita la gloria de Dios. Entonces, son pequeños detalles en los que tenemos que fijarnos. Ahora, entiendo que este es un misterio, entiendo que hay diversidad de opiniones entre los teólogos, lo entiendo perfectamente, pero hay unas que tienen una fuerza tremenda como la que estamos exponiendo aquí, bendita la gloria del Señor. Por eso les dije, este es un misterio profundo. Vemos pues, escuchen, este escenario catastrófico. Y miren, no estoy solo en esto, o no es que yo me esté inventando esto, o no es que yo les esté trayendo una doctrina nueva. No, esto viene desde los primeros siglos. O sea, los antiguos teólogos como Agustín de Hipona, por ejemplo, que vivió en el siglo IV al V, en su obra magna, La ciudad de Dios, Agustín de Hipona escribe y él afirma que la rebelión angelical tuvo que haber ocurrido antes de que existiera el hombre y la mujer en la tierra. O sea que los ángeles fueron condenados en aspectos demoníacos mucho antes de que existiera el hombre y la mujer. Esta es una línea teológica que viene atravesando los siglos. También Tomás de Aquino, ¿verdad? Pero para el católico un poquito, Santo Tomás de Aquino, pues, ¿verdad? Como ellos le llaman, Santo Tomás de Aquino. Bueno, pero Tomás de Aquino, en el siglo XII y XIII, en su obra Suma Teológica, él dice que los ángeles, que una vez que se rebelaron, ya no pudieron cambiar de decisión en su voluntad, porque ellos poseen, dice, un conocimiento pleno que poseen al momento de actuar. Y dice, ya no pudieron, una vez que tomaron la decisión de rebelarse, ya no se pudieron retractar, y entonces quedaron
atrapados en aspectos de demonios. Bendita la gloria del Señor, que ese es otro misterio, es otro detalle para más adelante. Bien, ahora, pastor, déjese de Santo Tomás de Aquino y déjese de Agustín de Hipona. Bueno, miren, el apóstol Pablo nos dice cómo fueron castigados los ángeles de la primera rebelión. ¿Saben cómo? Quiero que abran la epístola a los Efesios para que ustedes vean cómo dice Pablo que los castigó Dios. Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en... A ver otra vez, ¿dónde? Pregunta, ¿dónde están las regiones celestes? En el espacio. Pablo dice que estas 4 jerarquías malévolas que se rebelaron juntamente con Lucifer en los principios, dice que quedaron restringidas en el espacio-tiempo, en las regiones celestes, aguas, como decimos los mexicanos. No confunda celeste con celestial. Alaba al Señor que Él viene pronto. Lo celeste es el espacio intergaláctico. Ahí tienes a tus alienígenas. Alaba al Señor que Él viene pronto. Ahí tienes las señales que están mandando una y otra vez al mundo y confundiendo a la ESA, ¿verdad? La Agencia Espacial Europea, y a la NASA, ¿verdad? La Agencia Espacial de los Estados Unidos de Norteamérica, y confundiendo a los gobiernos mundiales, mandando señal tras señal de que se avecinan estos cuates. Muy pronto los tendremos en la tierra porque vendrán a invadir de manera terrible, así como lo hicieron en el pasado. Pero esto no va a suceder hasta que Dios permita que llegue el fin de los tiempos y las cosas se cumplan al final. La iglesia para ese entonces volará para la gloria del Señor. Fuerte a la gloria del Señor. Y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo habla aquí de 4 jerarquías malignas que siguieron a Lucifer en su rebelión, pero inmediatamente se organizaron. Vean cómo se organizaron: principados, potestades, gobernadores, huestes. O sea, están bien organizaditos, más que los cristianos. Los cristianos nos mantenemos peleando el uno contra el otro, ¿verdad? Nos agarramos del chongo, y que la hermana dijo eso, y que el hermano dijo el otro, y que ahí te va, y los demonios andan hasta de la mano. Andan planeando a ver a dónde van, a ver qué hacen. Están planeando juntos, ¿verdad? En sus cráteres secretos, oscuros, entre la oscuridad del planeta Tierra también, porque aquí está lleno también de demonios. Se invadió todo el segundo cielo y el primer cielo, que es nuestra atmósfera. Por eso Pablo dice: el príncipe de la potestad de la atmósfera, o sea, del aire de nuestra atmósfera, porque hay un principado también que está operando en nuestros cielos. Alaba a Cristo que viene pronto. Pero la iglesia tiene la potencia del Espíritu Santo sobre ella, tiene la sangre de Jesucristo y tiene la palabra eterna de Dios en ella. Por eso el enemigo no puede con la iglesia, no podrá con la iglesia. La iglesia ya salió para vencer. La iglesia, dice Pablo, ya está coronada en la gloria. Así le dijo Pablo a los Efesios: ya los tiene el Señor sentados allá en la patria celestial. Así les habló Pablo con esa fe impresionante a los efesios. O sea, ya Pablo está dándole la victoria al pueblo del Señor. Entonces Pablo está localizando a esas criaturas ahí. ¿Cuál fue su castigo después de la rebelión? Que Dios ya no les permitió entrar al tercer cielo. Porque si habitaban el mundo o la tierra original, ¿verdad? Creada hace millones de años, porque de Génesis 1:1 es una tierra original, es la primera forma de la tierra, una preciosidad aquel planeta. Ese planeta, ¿verdad? No tenía esta forma que hoy tiene. Ha pasado por grandes catástrofes. Por ejemplo, la de Génesis 1 y 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Luego más adelante viene otra catástrofe cuando Dios dice: maldita será la tierra por tu causa. Y luego viene otra tercera catástrofe, el diluvio de Noé. Y así han ocurrido catástrofes en la torre de Babel. Y los juicios de Dios han caído y el mundo se ha geológicamente o geofísicamente modificado. Vamos a comer palabra del Señor. Dice: hermano, pues bueno, hermano, yo, ¿verdad? Creo que Lucifer estaba allá en el cielo y ya pecó. Pues está bien, hermanos. De todas maneras es mi hermano en Cristo. Usted es mi hermano, hombre.
No crea que por eso ya le quitó el Señor la salvación a usted y a mí también. No son puntos de salvación. Son posturas profundamente teológicas, pero siempre hay que inclinarnos a la que tenga mayor fuerza. Bendita la gloria del Señor. Muy bien, seguimos entonces. Estas criaturas están entre nosotros. Esta es la primera rebelión registrada. Y estas criaturas las dejó Dios restringidas, maldecidas, están bajo una maldición. Y hay teólogos que creen que estos ángeles se convirtieron en demonios, o sea, se les dio una apariencia demoníaca. ¿Quiénes creen eso? Yo no me adhiero a esa postura. Yo distingo entre lo que es un ángel caído y un demonio. Creo que son dos seres distintos por muchos, pero muchos aspectos bíblicos que se tienen que analizar, y no tenemos el tiempo para eso, desafortunadamente. Bien, de cualquier manera, y cualquiera sea la oposición, lo que sí sabemos es que esos ángeles caídos quedaron bajo una maldición y están restringidos en el espacio-tiempo. Hermanos, como siempre digo, si Dios te abriera los ojos espirituales, Dios mío, el terror que se viera sobre los aires. Por eso el cristiano y la cristiana debemos estar en oración, en el Espíritu, en todo tiempo, orando en el Espíritu Santo y reprendiendo toda obra de Satanás. Pero también, si Dios te abre los ojos espirituales, ángeles de Dios te rodean. Fíjate, hasta el Satanás creía más que muchos cristianos. Decía, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Cómo sabía eso Satanás? A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cómo sabía eso Satanás? Porque en efecto, Dios manda ángeles para cuidar a su pueblo. Y muchos cristianos, ¿verdad? Todo les cuesta creer. Yo no creo, hermano, que los ángeles vengan y nos protejan. Mira, hasta la Satanás creía eso. Bueno, seguimos. La segunda rebelión que pocos cristianos conocen ocurrió en Génesis capítulo 6. Esta rebelión ocurrió hace unos cuantos miles de años, en tiempos del diluvio de Noé. Esta segunda rebelión fue registrada, escuchen esto, por lo menos 3 escritores bíblicos. ¿Cuántos? 3. Y los textos que vamos a analizar, escuchen, no tienen nada que ver gramaticalmente. No tiene nada que ver en el texto con la primera rebelión que les mencioné anteriormente, o sea, con la multitud de millones de ángeles que siguieron a Lucifer. Esto que vamos a leer no tiene nada que ver con la primera rebelión. Esta es una segunda rebelión que ocurrió en tiempos de Noé, en el tiempo del diluvio. Y les voy a invitar para que vayan conmigo a Génesis capítulo 6. Atención, es más, toda la atención es poca. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí este pasaje es de los más debatidos en los rangos académicos de las ciencias bíblicas. Génesis 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, esta frase, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hasta ahí. Estas pequeñas frases, esto es causa de grandes debates entre los teólogos del Señor. Pero quiero que pongan atención en estas frases. Hijos de Dios. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, se procrearon y al momento de procrearse engendraron, o el resultado, el producto del engendro fueron Nefilim, que quiere decir los caídos, los gigantes del Génesis, que según literatura extrabíblica, no antibíblica, sino extrabíblica, hay que distinguir entre lo antibíblico y lo extrabíblico. Según literatura extrabíblica,
dice que existieron aproximadamente 600,000 gigantes sobre la tierra en tiempos de Noé. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Bendita la gloria del Señor. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó en este pasaje? Que nos enloquece a todos, ¿verdad? Que nos pone los pelos de punta. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Ahora, escuchen esto. Yo sé que hay quienes, ¿verdad? Porque cuando tú estudias estas cosas tienes que estudiar todas las posturas posibles. O sea, que no se te escape ninguna. Pero yo sé que hay quienes sostienen que los hijos de Dios, atentos, eran los hijos de Set. O sea, los descendientes de Set, hijo de Adán. Pero yo pregunto, ¿acaso Adán no cayó bajo pecado? ¿Sí? ¿Acaso Adán no perdió su imagen y semejanza de Dios? ¿O la mantuvo? Entonces, cuando Adán tiene a Set, Adán es un caído. Adán ha pecado. Adán ha perdido la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que a la descendencia de Set se le llame hijos de Dios? Sin embargo, sabemos que Set fue hecho a imagen y semejanza de Adán. No de Dios, sino de Adán. Por lo tanto, aunque en Set, en efecto, se preservó algo de Dios, no quiere decir con eso que ellos sean los hijos de Dios de Génesis 6. Aquí estamos viendo una expresión hebrea que dice Beneja Elohim. Otra vez, Beneja Elohim. O sea, se traduce como hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Escuchen, hermanos, todo el peso de la evidencia, hasta en la apócrifa, es más, hasta los libros apócrifos, en la teología intertestamentaria, o sea, entre Malaquías y Mateo, los 400 años de historia, toda esa teología que se reunió allí. Es más, la teología de los primeros padres de la iglesia, la era patrística, todos coincidían, casi en su mayoría, unos cuantos no, pero casi en su mayoría, que los hijos de Dios aquí eran ángeles que habían descendido y habían producido gigantes al haber tomado los vientres de las mujeres prestados para poder, ¿verdad? Procrear esas criaturas monstruosas llamados gigantes. Bendita la gloria del Señor. Pero toda la literatura, esa es la explicación tradicional. Lo que los teólogos modernos empezaron a enseñar es que no se trata de la descendencia de Set. Esa es una interpretación un poco más moderna. Lo tradicional, lo más adecuado, lo más fundamental es que los hijos de Dios siempre fueron considerados por los padres de la iglesia, en su mayoría, fueron considerados como los ángeles que Dios había puesto sobre el planeta en tiempos de Noé para proteger la tierra. Y según algunos registros, eran como unos 200 ángeles, era un grupo menor de ángeles que terminaron rebelándose contra Dios. Alaba al Señor que Él viene pronto. Ahora, la pregunta es, ¿quién escribió Génesis? ¿Quién, hermana? Gracias, hermana. Moisés. Entonces, atentos. Cuando se interpreta la Biblia de manera correcta, tienes que conocer al autor, las frases que usa el autor. Moisés ha usado las frases hebreas Beneja Elohim, hijos de Dios. La pregunta es, ¿quién escribió el libro de Job? Interesante, ¿verdad? La tradición dice que Moisés es el autor del libro de Job. Entonces, cuando leemos el libro de Job, quiero que vaya al libro de Job, capítulo 1, verso 6. Vamos a ver cómo Moisés utiliza nuevamente la frase Beneja Elohim, para que usted pueda interpretar Génesis adecuadamente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los Beneja Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Noten, Moisés ha usado de nuevo la frase Beneja Elohim. Ahora, algunos dicen, no, solamente en Génesis se refería a los hijos de Set. Pero luego Moisés cambió de chip cuando escribió Job y ya resulta que Beneja Elohim, Moisés modifica su mente, sus pensamientos, sus conceptos, y aquí sí, en este Job 1:6, aquí sí se refiere a los ángeles. Esa es una contradicción de estos teólogos que sostienen eso. No puedes decir que Moisés usa Beneja Elohim en capítulo 6 y luego decir, ¿verdad? En capítulo 6 y decir que Job 1:6 sí se refiere a los ángeles, pero Génesis no. Bendita la gloria del Señor, ¿se fijó? Es inconsistente ese tipo de posturas y de ideas.
Tanto Génesis capítulo 6, verso 1 al 4, refiere a los ángeles de Dios siendo los Beneja Elohim. Y por supuesto, al escribir Job 1:6, también refiere a los ángeles, porque Moisés no está cambiando su pensamiento ni modificando sus ideas. Vaya al capítulo 2 de Job, ahí mismo capítulo 2, y vean que vuelve otra vez Moisés a decir que los ángeles son llamados hijos de Dios también. Aconteció que otro día vinieron los Beneja Elohim para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Nuevamente Moisés, capítulo 1, verso 6, Beneja Elohim. Capítulo 2, verso 1, Beneja Elohim, y se refiere a los ángeles. Pero luego allá en Génesis 6 dice, no, allá no se refiere a los ángeles, se refiere a la descendencia de Set. Pues qué raro, ¿no? Qué raro que Moisés modifique su mente. Digo, los autores es casi imposible que hagan eso, y menos los autores de la Biblia, quienes poseían o traían la verdad absoluta de Dios para ser transmitida al mundo. Bendita la gloria de Dios. Pero esto no es todo. Vaya a Job capítulo 38 y verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, o sea los ángeles, y se regocijaban todos los Beneja Elohim. Otra vez Moisés usa la expresión Beneja Elohim, hijos de Dios, y los conecta gramaticalmente con las estrellas del alba y con los hijos de Dios de Génesis 6. En otras palabras, es imposible que Moisés escriba una cosa en Génesis 6 y en Job, ¿verdad?, vuelva y escriba otras cosas. ¿Por qué cree usted que hay teólogos que prefieren decir, no, creo que Moisés no escribió Job? ¿Por qué cree? Porque les gana su postura. Por eso les gana la postura de descartar que en Génesis 6 hayan descendido ángeles, otro grupo de ángeles que se haya rebelado contra Dios. Entonces esta es una segunda rebelión que ocurrió en Génesis 6. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos ángeles cuando descendieron? Dice que vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, ¿verdad? Ahora, hay una idea que para mí, ¿verdad?, resulta un poquito difícil, y yo no concuerdo con esa idea. Dicen que los ángeles tomaron formas corpóreas, tomaron formas corporales y tuvieron relaciones íntimas con las mujeres, las hijas de los hombres, o sea, las hijas de los descendientes humanos, y tuvieron relaciones, y entonces de esa manera, ¿verdad?, en una forma corpórea, los ángeles tuvieron relaciones y procrearon a estas grandes bestias que fueron inundadas, todas fueron ahogadas, ¿verdad?, por el diluvio que Dios mandó. Por eso viene un diluvio universal, para exterminar a los nefilim y a todos los hombres pecadores, porque era mucha la maldad, dice la Biblia, que había en la tierra. Entonces muchos hablan de esa manera, y yo no me adhiero a eso. ¿Por qué razón? Porque hay una explicación alternativa. Un espíritu angelical no necesariamente, sea un espíritu en potencia, no necesariamente debe tener o necesita tener una relación íntima para procrear algo. Escuche, procrear, no crear, procrear. Crear solo Dios. Procrear o generar o producir puede suceder por el poder malévolo de los demonios. Miren, les voy a probar algunos casos. Por ejemplo, el cuerpo del anticristo, del hijo de pecado, del hijo de perdición, dice el apóstol Pablo que será engendro o obra de Satanás. La pregunta es, ¿cómo le va a hacer Satanás para generar un cuerpo en una mujer? Y en ese cuerpo se meta el anticristo, que es una bestia que sube del mar, o sea, es un ángel caído muy poderoso, y va a incorporarse en el cuerpo que Satanás le está generando a una mujer en el vientre. ¿O tú creerás que Dios va a engendrar ese cuerpo y para que se meta un demonio? No, lo va a tener que producir Satanás, porque el anticristo es poseído por un ángel caído muy poderoso, según Apocalipsis, que dice, la bestia que sube del abismo tomará posesión de ese cuerpo y se encarnará, imitando al Hijo de Dios. Bendita la gloria del Señor. O sea, en la encarnación. En efecto, puede suceder, un espíritu puede hacer esto, sin necesidad Satanás de tener relaciones íntimas con una mujer, tan solo
con poner su poder etérico, bestial, ¿verdad?, demoníaco sobre el vientre de una mujer, poner su poder ahí, con eso puede generar en un radio, ¿verdad?, de energía maligna, con eso puede generar las primeras células demoníacas. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Sin necesidad de tener una relación. Les pruebo otra, que un espíritu puede lograr esto. Bendito sea para siempre el Señor. Pero el Espíritu Santo, que es santo, santísimo, y que es incomparable a los demás espíritus, pero el mismo Espíritu Santo descendió sobre María y engendró el cuerpo de Jesús. La pregunta es: ¿acaso el Espíritu Santo tuvo que tener una intimidad con María? Por supuesto que no. Por eso tenemos nosotros el poder milagroso del Espíritu Santo. Engendró sobrenaturalmente el cuerpo sin necesidad de una relación. Por lo tanto, con esto pruebo de que los ángeles en Génesis 6, sin necesidad de tener relación íntima o sexual con las mujeres, solamente con su poder maligno, pudieron formar criaturas terribles en los vientres prestados de las mujeres. Y así nacieron los grandes gigantes del Génesis, de los cuales tengo lleno todo YouTube. Bendita la gloria de Dios. En conclusión, hermanos, la primera rebelión la tuvimos con Lucifer y la tercera parte de los ángeles. La segunda rebelión la tenemos en Génesis capítulo 6 y le voy a dar los textos bíblicos. Vaya abriéndolos, por favor, porque son las 8:30 ya. Los textos bíblicos donde se nos dice y donde se nos habla de este grupo de ángeles que pecaron en tiempos de Noé. Quiero que vaya a 2 de Pedro capítulo 2. Rápidamente, 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 4. Note cómo este verso se conecta con el diluvio de Noé. Atentos, se conecta con el tiempo de Noé. No con el tiempo de Lucifer y su rebelión, sino con el tiempo de Noé. 2 de Pedro 2:4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, en la segunda rebelión, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿cuál mundo antiguo? Sino que guardó a Noé, el mundo donde vivía Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregunta: ¿este texto está conectando a estos ángeles con Lucifer en la primera rebelión o en los tiempos del diluvio? En los tiempos del diluvio, ahí dice, claramente dice que no los perdonó porque pecaron. Y además, en la primera rebelión, todos esos ángeles fueron castigados y puestos en el universo. Pero este grupo fue lanzado, dice, arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad. Los ángeles que pecaron en Génesis 6 fueron encerrados en las profundidades de la tierra, como dice Pedro aquí, en el Tártaro, en la parte más interna y de mayor sufrimiento del infierno, que está en las profundidades de la tierra, a unos 6,000 kilómetros de profundidad. Bendita la gloria de Dios. Ahí está encerrado este grupo de ángeles que pecaron. Pero vea el texto, cómo conecta con el diluvio de Noé y no con otra. Entonces otro grupo. Ahora, Judas capítulo 1 verso 6. Judas 1:6, rápidamente. Judas 1:6. Apunta estos datos, porque este grupo está en el infierno, mientras que el otro está en las regiones celestes. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Por qué abandonaron su morada? Porque vieron a las hijas de los hombres y les parecieron hermosas. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En otras palabras, estos ángeles un día serán sacados para ser enjuiciados en el lago de fuego por toda la eternidad. Pero estos dos textos, Pedro y Judas, conectan con Génesis capítulo 6. Por lo tanto, aquí sí vemos una segunda rebelión de ángeles, aunque un grupo menor se rebeló, pero sucedió en Génesis capítulo 6. Bien, en breve, miren, les voy a dar las diferencias y aquí terminamos, entre la primera rebelión y la segunda rebelión. La primera rebelión ocurrió antes del Edén, La segunda rebelión ocurrió antes del diluvio, en tiempos de Noé.
Fíjense bien cómo se diferencia esto, ¿eh? La primera rebelión tuvo una batalla cósmica en el cielo. Miguel y sus ángeles pelean con el dragón y sus ángeles. En la segunda rebelión estuvieron en la tierra antediluviana, no en el cielo, sino dentro de la tierra antediluviana. En la primera rebelión, Lucifer comandó la guerra cósmica. En la segunda rebelión no se nos da un nombre de alguien que haya organizado esta maldad de procrearse con las hijas de los hombres. Sin embargo, en literatura apócrifa se dice que fue Azazael. El Señor lo reprenda, según el libro del profeta Enoc. Bueno, en la primera rebelión se rebelaron la tercera parte de ángeles. En la segunda rebelión solamente se habla de un grupo menor de ángeles. Algunos hablan de 200 ángeles nada más. En la primera rebelión tuvieron el deseo de usurpar el gobierno de Dios. En la segunda rebelión corrompieron la genética humana, o sea, formaron seres híbridos, cientificaron con la genética, con el ADN, es lo que alteraron, violaron las leyes de Dios ahí. Bueno, en la primera rebelión hubo una expulsión total del tercer cielo hacia el universo. En la segunda rebelión, los ángeles fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. En la primera rebelión, el resultado que tuvo todo esto fue la aparición del mal en el Edén. En la segunda rebelión, el resultado fue el nacimiento de los Nefilim, la corrupción y el juicio de Dios sobre el mundo con un diluvio. En la primera rebelión se registró en estos profetas: Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28 y Apocalipsis 12. Esa es la primera rebelión. La segunda rebelión se registra en Génesis capítulo 6, segunda de Pedro 2:4 y Judas capítulo 1 verso 6.